Ella es la maestra Giovanna Fabiola Vélez Fernández, representante de Perú. Vamos a conocer un poco más acerca de ella. Es abogada y magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional, siendo directora ejecutiva del Centro Interamericano para la Gobernabilidad y miembro del Consejo Directivo del Instituto de Ciencia Procesal Penal. La maestra Giovanna cuenta con estudios de especialización en el Institut Barcelona de Estudis Internacionales y la Universidad Castilla de la Mancha, Toledo, España, así como el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, en Chile. La maestra Giovanna ha sido consultora y macroconsult para la evaluación del proyecto Mejoramiento de los Servicios de Justicia y Alianzas en Acción para terminar con la trata de niñas, niños y adolescentes en Perú, proyecto implementado por la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, es asesora del despacho ministerial en el Ministerio del Interior, coordinadora de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, Ministerio de Justicia, así como asesora de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción Presidencia del Consejo de Ministros. Para nosotros es un gusto recibirla en esta participación. Bienvenida, maestra Giovanna, el micrófono y la cámara es todo suyo. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Agradezco a la Agencia Nacional Anticorrupción y al Centro de Estudios de Posgrado por invitarme a participar y compartir con ustedes en esta tarde con diversos ponentes de América Latina a fin de conversar sobre un tema tan importante como es el tema del cohecho internacional. Bien, para ello he preparado también una presentación. Permítanme compartir mi pantalla. A ver, ahí se está visualizando, ¿verdad? Sí, maestra, adelante, por favor. Bien, el tema que sobre el cual vamos a disertar el día de hoy lo he titulado el cohecho activo transnacional, medidas adoptadas para su implementación en el Perú. Los temas a abordar también por el tiempo que se ha concedido son el cohecho en la legislación peruana, los presupuestos para su configuración, presentar también algunas estadísticas, el cohecho activo transnacional, cómo se inserta en la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción, y de ahí cuáles son las medidas para su implementación, como la responsabilidad de las personas jurídicas, la corrupción privada, y otras medidas que han sido recomendadas en el marco también de la Convención de la OCDE. Bien, es importante señalar que en la legislación peruana nosotros tenemos una variedad de cohechos, ¿no? Tenemos el cohecho pasivo propio, que está en el artículo 393, el soborno internacional pasivo, cohecho pasivo impropio, el cohecho pasivo específico, cohecho pasivo propio e impropio en la función policial, que ha sido incorporado recientemente en nuestra regulación, y el cohecho, bueno, activo genérico, cohecho activo específico, y el cohecho activo transnacional, ¿no? Que lo tenemos regulado en el artículo 397A. ¿Por qué es importante señalar que nosotros tenemos estos cohechos específicos? Porque se ha identificado que tanto en el trabajo judicial, es decir, a través de los magistrados y los distintos funcionarios auxiliares o secretarios, se realizan un gran número de actos vinculados a este tipo de cohecho o de soborno. Y en la función policial también, porque hay lamentablemente un gran porcentaje de casos que se dan en el marco del ejercicio de la función policial, ¿no? Entonces, por eso es que, bueno, se ha creído, o el legislador creyó conveniente estipular este tipo de cohecho específico en la función policial, ¿no? Situación, bueno, que en lo particular
considero que no era necesario, toda vez que ya contamos con otras figuras que ciertamente hacen referencia o comprenden las conductas de los determinados funcionarios públicos. El presupuesto para el cohecho, ¿no? Habiendo mencionado que tenemos el cohecho tanto pasivo como el cohecho activo, el cohecho pasivo ciertamente se identifica cuando es a iniciativa del funcionario público o servidor público, es decir, cuando es el que solicita, acepta o recibe aquella ventaja indebida, y en el caso del cohecho activo es cuando esta figura o esta ventaja, esta solicitud o este ofrecimiento de esta prebenda o esta ventaja indebida se hace a iniciativa del particular. En el caso del cohecho pasivo, tenemos ciertamente, como lo habíamos mencionado aquí, que surge a iniciativa de este funcionario o servidor, ¿no? Es decir, que va a ser aquel que solicita, ya sea de manera directa o indirecta, es decir, que puede utilizar un intermediario, o también va a aceptar o recibir, ¿no? La ventaja o el beneficio por parte del particular, ¿no? Y esta ventaja puede ser para violación de sus obligaciones o sin faltar a su obligación. De ahí que tenemos la diferencia entre lo que vendría a ser también el cohecho propio o el impropio, tanto a nivel pasivo como activo. Como se ha mencionado también por el expositor que me antecedió en el uso de la palabra, contamos con el cohecho subsecuente, ¿no? El cohecho subsecuente o el cohecho antecedente. Es decir, cuando esta ventaja o el beneficio ha sido otorgado antes de haber faltado a las obligaciones por parte del funcionario público o luego de haber cumplido con las mismas, ¿no? En ese caso estaríamos ante el cohecho subsecuente. Es importante mencionar que la jurisprudencia peruana también se ha decantado por un quiebre de cómo se entendía anteriormente este delito como un delito de participación necesario, ¿no? Es decir, actualmente la Corte Suprema considera que no es necesaria la aceptación por parte del extraneus, ¿no? Es decir, la conducta del extraneus, si es que se da en un momento posterior, sería ya post-consumativo, ¿no? Entonces, ya en el caso del cohecho, es posible sancionarlo de manera unilateral solo por el hecho que el funcionario o servidor público acepte o solicite la ventaja o el beneficio indebido, independientemente de la conducta del particular, ¿no? Es decir, que éste posteriormente vaya a aceptar o no entregar esa ventaja o que efectivamente entregue esa ventaja o dicho beneficio. En el caso del cohecho pasivo específico, lo habíamos mencionado que tenemos dos tipos, ¿no? En el caso de que el funcionario público sea un magistrado, un árbitro, un fiscal, un perito o un miembro de algún tribunal administrativo, puede ser un miembro del Tribunal Constitucional, por ejemplo, u otro análogo, y también en el caso que este funcionario sea un policía, ¿no? Que ha sido recientemente incorporada en nuestra legislación, y sobre ese punto mencionaba que considero que no era necesario tener este cohecho específico en el caso de la función policial, puesto que esta conducta ya está subsumida en la regulación del cohecho que teníamos de manera antecedente y que tenemos ya en nuestro Código Penal. Es importante también hacer referencia que cuando hablamos de un cohecho,
y del funcionario público al cual se le va a entregar esta ventaja, esta dádiva o este beneficio, que no solamente es un beneficio económico, sino que puede ser de cualquier otra índole, ¿no? Por ejemplo, podemos estar hablando de favores sexuales, por ejemplo, como hemos tenido ya casos lamentables en nuestra jurisprudencia peruana. Tenemos que considerar que el funcionario público al que se hace referencia es un funcionario que sea competente para poder realizar la función para la cual se le está otorgando la dádiva o para incumplir las funciones, ¿no? De ahí que este tema ha sido abordado en la doctrina por uno de nuestros juristas, como es el doctor Fidel Rojas Vargas, ¿no? Entonces no tiene que ser cualquier funcionario al que se le va a entregar la dádiva, sino al funcionario que sea competente, ¿no? Es decir, si yo voy a pagarle a un funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que me emita una licencia, por ejemplo, o para que una licencia de conducir, o para que no me imponga una multa, tiene que ser el funcionario que tenga la competencia para poder realizar la tarea para la cual le estoy ofreciendo esa ventaja, ¿no? No podría ser otro tipo o cualquier funcionario, ¿no? Entonces, en el caso de los magistrados, esta dádiva o esta ventaja que se va a ofrecer va a ser con el fin de influir o decidir un asunto sometido a su conocimiento competente, ¿no? Es decir, tendría el particular que entregar esta ventaja o el beneficio al magistrado que es el competente o el que está conociendo el caso para el cual yo le voy a pagar, no un funcionario, por ejemplo, de otro juzgado que sea ajeno al caso en cuestión. Esta corrupción puede extenderse también, ¿no? En este caso, esta corrupción pasiva específica, a auxiliares del Poder Judicial o del Servicio de Justicia, ¿no? Entendiéndose por tal al secretario judicial, al relator, especialista o cualquier otro. En el caso del cohecho activo genérico, que lo tenemos en el artículo 397 del Código Penal peruano, aquí estamos frente a una conducta que va a ser a iniciativa del particular, ¿no? Este particular va a ser entonces el que ofrezca, el que dé o el que prometa esta ventaja o beneficio al funcionario o servidor público, que puede ser para que actúe en violación de sus obligaciones, con lo cual estaríamos frente a la figura del cohecho activo propio, y aquí el bien jurídico protegido se entiende que sería la imparcialidad de la función pública, o puede ser para que el funcionario o el servidor público realice actos sin faltar a su obligación, ¿no? Lo que se denomina el cohecho activo impropio, y en este caso el bien jurídico tutelado se entiende por la doctrina que sería la gratuidad del acceso a la función pública, ¿no? Es decir, que el particular, el ciudadano, no tendría por qué pagar por un servicio al cual está obligado a realizar este funcionario o servidor público. Como estadística queremos presentar una evaluación que realizó la Procuraduría Anticorrupción, en la cual tuve la oportunidad de trabajar por 2 años, un informe a raíz de los casos identificados en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. La Procuraduría, del 11 de marzo al 4 de junio del año pasado, identificó 724 casos lamentables vinculados a delitos de corrupción, ¿no? Y el cohecho representaba el 7% del total de casos identificados, ¿no? Entre los cuales tenemos tráfico de influencia,
colusión, negociación incompatible, peculado, entre otros. El cohecho activo transnacional lo tenemos también en la regulación peruana, en el artículo 397A. Y esta figura fue incorporada a raíz de las negociaciones que se dieron en el marco del acuerdo de promoción comercial suscrito entre Perú y Estados Unidos, ¿no? Entonces, en el marco de la negociación del TLC, se exigieron una serie de medidas y de adecuación de la legislación peruana a efectos de firmar este acuerdo comercial, ¿no? Entonces, desde el 14 de enero del año 2009, es que tenemos en nuestra legislación, en el Código Penal peruano, el cohecho activo transnacional. Este delito exige el ofrecimiento, otorgamiento, promesa de un donativo, ventaja o beneficio indebido, como elementos constitutivos del tipo penal, ¿no? Es decir, que este va a constituir el medio corruptor. Y se refiere también, al igual que los otros tipos de cohecho, tanto a ventajas pecuniarias como no pecuniarias, tangibles o intangibles. Allí podemos observar cómo es que está regulada esta figura, este delito del cohecho activo transnacional, que ha sido modificado recientemente, bueno, ya han pasado algunos años, por decreto legislativo 1243, publicado el 22 de octubre del año 2016, ¿no? Y la modificación consistía en que, además de la pena privativa de libertad para este delito, que está en un rango de 5 a 8 años, se ha incorporado la inhabilitación según corresponda. Este delito de cohecho activo transnacional hace referencia al incumplimiento o incluso a la omisión de actos propios del cargo del empleo de este servidor o funcionario público, haciendo referencia a las obligaciones oficiales, ¿no? Para obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida en la realización de actividades económicas o comerciales internacionales, ¿no? Es decir, que este cohecho puede realizarse tanto por acción como por omisión. Y los verbos rectores de este tipo penal van a ser el ofrecer, el otorgar o el prometer esta ventaja, donativo o beneficio indebido, ¿no? Que puede ser para un hacer o no hacer, actos que sean propios del cargo. Es importante señalar la importancia que tiene y que ha tenido para la adecuación de la legislación peruana a lo establecido en instrumentos internacionales de los cuales el Perú es parte, la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción, ¿no? Que es la primera política que tenemos de esta naturaleza en el Perú y que está vigente desde el año 2017, de la cual se deriva el Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Esta política es importante porque no basta solamente tener en la legislación, en el Código Penal, este artículo 397 que hace referencia a este cohecho activo transnacional, sino que es necesaria la adopción de una serie de medidas por parte del Estado peruano a efectos de la implementación de este artículo, ¿no? Del cual, si es que no me equivoco, hasta la fecha no tenemos casos tramitados bajo los alcances de ese artículo. Estas medidas que están ciertamente en este marco de esta política nacional de integridad están vinculadas a, por ejemplo, el manejo de riesgos de corrupción, ¿no? Y al tema de
la responsabilidad también de las personas jurídicas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos que esta serie de medidas adoptadas por el Estado peruano han cobrado fuerza a raíz del caso Odebrecht, por ejemplo, ¿no? Del cual tuvimos conocimiento a inicios del año 2017. Y podemos observar aquí, lamentablemente, una serie de, bueno, los últimos presidentes que hemos tenido en el Perú involucrados en este caso, ¿no? En investigaciones vinculadas a el caso Odebrecht. La Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, justamente en el eje de capacidad sancionadora del Estado, hace referencia a reforzar el sistema de justicia penal, ¿no? Y en ese punto se han dado una serie de medidas, como les decía, complementarias para poder hacer efectivo este artículo 397 sobre el cohecho activo transnacional, ¿no? Por ejemplo, tenemos ya desde septiembre del año 2018, tenemos en nuestra legislación regulado la corrupción en el ámbito privado, ¿no? Entonces, hasta antes del 2018 no teníamos en la legislación peruana la figura de corrupción en el ámbito privado, que ahora sí lo tenemos regulado en el artículo 241A, cuando se da en el marco de adquisición, comercialización de bienes, mercancías o contratación de servicios. Y tenemos el 241B, que se refiere a la corrupción al interior de los entes privados, ¿no? Entonces ya tenemos, digamos, ambas caras de la moneda en la legislación peruana, ¿no? La corrupción privada en el marco de relaciones comerciales y también la corrupción al interior de los propios entes privados. Otra medida que se ha adoptado en el marco de esta Política Nacional de Integridad y que tiene que ver con la implementación del cohecho activo transnacional es el tener la ley 30.424, que es la ley que regula la responsabilidad de las personas jurídicas. Si bien es cierto, el legislador no ha señalado de manera específica una responsabilidad penal de las mismas, sino que le denomina responsabilidad administrativa. Sin embargo, podríamos decir que estaríamos frente a lo que se denomina un fraude de las etiquetas, ¿no? ¿Por qué? Porque esta ley hace referencia expresa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y contempla ambas figuras, ¿no? Tenemos tanto la heteroresponsabilidad en el artículo 3 de esa norma, como en el artículo 17 ya el tema de la autorresponsabilidad, ¿no? Entonces esta norma se publicó en el Diario Oficial El Peruano en abril del 2016 y entró en vigencia el 1 de enero del año 2018. ¿Y por qué es importante esta norma? Porque, bueno, era una exigencia también de la propia OCDE y porque las personas jurídicas que van a asumir esta responsabilidad penal en un determinado caso, va a ser justamente por uno de los delitos, que es el delito de cohecho activo transnacional, ¿no? Entonces, ya para la comisión de esos delitos, tenemos una ley que establece la responsabilidad de estas personas jurídicas. Finalmente, podemos señalar que el Perú está postulando a ser parte, a ser miembro de la OCDE ya desde el año 2012 aproximadamente, y en ese marco, además de estas medidas de adecuación de legislación, de la legislación peruana, ¿no? Como el tener ya la corrupción privada, como el tener la responsabilidad de las personas jurídicas, esa política nacional de integridad. También es importante mencionar que el 16 de mayo del 2018 se aprobó por parte del Congreso de la República
y luego se ratificó por el Ejecutivo el 18 de mayo del mismo año la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, ¿no? La cual entró en vigor para el Estado peruano el 27 de julio del año 2018. Y en el marco justamente de la segunda fase de evaluación para que el Perú pueda ingresar a la OECD, el grupo de trabajo de cohecho, en el informe del 17 de junio de este año, estableció una serie de recomendaciones para el Estado peruano, ¿no? Una de ellas, que es importante mencionar, es la capacitación a los funcionarios y a los operadores de justicia que justamente van a aplicar este artículo 397 del cohecho activo transnacional, porque la OCDE identificó que muchos jueces, fiscales y aquellos operadores de justicia que justamente tendrían que investigar estos casos no conocen cómo aplicar esta figura, ¿no? Es decir, es necesario capacitar sobre los alcances y en qué consiste este cohecho activo transnacional. Luego también otra recomendación que se dio fue la de proteger a los fiscales para que no sean retirados de los casos de manera injustificada, ¿no? Y ahí tuvimos un antecedente en el año 2018, cuando el fiscal de la Nación de entonces, el doctor Chávarri, sin justificación alguna, retiró a los fiscales que estaban a cargo del caso Lavallato, ¿no? Como el doctor Domingo Pérez y Rafael Bell. Sin embargo, bueno, fueron luego restituidos en sus funciones, ¿no? También otra recomendación fue reducir el número de jueces y fiscales provisionales, que lamentablemente, bueno, son un alto porcentaje y eso impide que muchas veces puedan realizar determinadas acciones o tomar decisiones en el marco de una investigación compleja, ¿no? Como las vinculadas a lavado de activos, a estos cohechos internacionales, o en las cuales están involucradas organizaciones criminales. También el proteger a los denunciantes en los sectores públicos y privados y promover una cultura de denuncia de irregularidades. Y mejorar la coordinación y el control de las solicitudes de asistencia judicial recíproca a otros países, ¿no? Entonces, estos son los temas que rápidamente he podido abordar y mostrarles a ustedes respecto a la legislación peruana en tanto, bueno, los distintos tipos de cohechos que tenemos, como el cohecho activo transnacional y las medidas que se vienen adoptando para su efectiva implementación. Otros temas que deseen abordar, quizás sobre los cuales se pueda profundizar, podemos hacerlo en la estancia de preguntas correspondientes. Muchas gracias. Al contrario, maestra Giovanna, muchísimas gracias por su excelente participación y por una vista a lo que es la legislación peruana. Agradecemos la participación de nuestros ponentes. Vamos a iniciar nuestra ronda de preguntas y respuestas. Si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario hacia nuestros participantes, el doctor Alejandro Leiva, la maestra Giovanna Fabiola y el maestro Ángel Echegaray, pueden realizarla a través de este medio, pueden activar su micrófono y realizar su comentario, y en nuestra sala de Facebook pueden colocar su comentario o su pregunta en el chat para que podamos hacérselo llegar a nuestros ponentes. Adelante, por favor. Ok, tenemos nuestra primera pregunta, es del licenciado Martín Pérez. Esta puede ser para nuestros tres ponentes. Nos pregunta, ¿qué país es el que tiene mayor índice en la comisión del delito de cohecho? Podemos iniciar con el doctor Alejandro Leiva. Adelante, doctor Alejandro. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que no manejo esos datos. Uno podría hacer una disquisición a partir de la realidad democrática de ciertos países donde la corrupción a niveles internacionales, según los parámetros de la OCDE, ha alcanzado mayores niveles, al menos en Latinoamérica, ¿cierto? Llaman la atención
países como Argentina, países como Venezuela y algunos países centroamericanos. Desconozco la realidad mexicana, pero al menos en Latinoamérica yo diría que un país particularmente afectado por actos de corrupción ha sido el país hermano, ¿cierto? Argentina. Perfecto, doctor Alejandro. Maestra Giovanna, ¿algún comentario al respecto? Bueno, de acuerdo a las cifras que mostré en mi presentación, que son datos de la Procuraduría Anticorrupción, una Procuraduría especializada en delitos de corrupción en Perú, y que también, bueno, guarda relación con otros datos de otras instituciones como Defensoría del Pueblo, Proética, etcétera. El cohecho está digamos, en tercer lugar en la comisión de los delitos de corrupción en el Perú, ¿no? Tenemos que el porcentaje más alto está en la comisión de los delitos de peculado, luego viene colusión, ¿no? Peculado, ¿por qué? Porque justamente, bueno, ahí hay un manejo de recursos o bienes públicos, luego el tema de colusión, porque se da en el marco de también contrataciones, licitaciones, y tenemos ya como en un tercer lugar el cohecho, ¿no? Contemplando a las distintas formas de cohecho, salvo el tema del cohecho activo transnacional, en el cual, si no me equivoco, aún no tenemos un caso en concreto que haya sido resuelto, ¿no? Entonces, la incidencia de este delito sería más o menos como en un tercer lugar en comparación a las otras figuras que he mencionado, ¿no? Del peculado y de la colisión. Perfecto, maestra Giovanna. Maestro Ángel, ¿algún comentario? La cifra exacta de decir en qué país ha cometido cohecho, mayormente cohecho, no la tengo. Sin embargo, en México sí es muy común que se inicien carpetas de investigación por el delito de cohecho. E inclusive, desafortunadamente, por algunas instituciones policiales se ha tomado como pretexto para poder detener a una persona en flagrancia, supuestamente por un tema de cohecho, y una vez que es puesto a disposición del Ministerio Público, aparte de que inician el ejercicio de acción penal por cohecho, solicitan el libramiento de orden de aprehensión por otro delito del cual ya tienen una investigación previa sobre la persona. Pero sí hay bastantes carpetas de investigación, por lo menos en la Ciudad de México y a nivel de otros estados, que se integren las carpetas por cohecho. Muchas gracias, maestro Ángel. También esa es una pregunta para nuestros tres ponentes. El licenciado Antonio Tapia nos pregunta, ¿cuál es la prueba idónea para acreditar el delito de cohecho internacional si el bien jurídico es el correcto actuar del funcionario? ¿Podemos empezar con usted, maestro Ángel? No hay una prueba idónea como tal, simple y llanamente va a ser el conjunto de racionalidad de los indicios que existen en la integración para la integración del cohecho internacional para poder iniciar el ejercicio de la acción penal. Va a depender, evidentemente, el tipo, si la persona fue grabada, si hay testigos, si hay correos electrónicos, si hay transferencias bancarias. O sea, no hay una prueba como tal, sino va a ser el razonamiento de todos aquellos indicios para poder llegar a la conclusión de la integración del delito. Excelente, maestro Ángel. Maestra Giovanna, ¿cuál sería la visión en Perú? Sí, coincido con el maestro Ángel Echegaray en el sentido de que, bueno, no es difícil identificar una prueba idónea, sino que se tiene que hacer una valoración de un conjunto de indicios para poder determinar digamos, de qué forma se podría probar esta comisión del cohecho activo transnacional. Creo que también estaría vinculado a la modalidad, ¿no? Ya que tenemos en el caso peruano el ofrecimiento
la promesa, el otorgamiento, y también de este tipo de ventajas, ¿no? En la medida que pueden ser incluso utilizando algún tipo de intermediario. Entonces muchas veces lo que tenemos en casos de delitos de corrupción es digamos, la declaración del colaborador eficaz, ¿no? Porque muchas veces estas conductas ocurren en el marco de una organización criminal y se utilizan justamente estos intermediarios y una serie también de, digamos, de medios corruptores que al momento de declarar, los colaboradores eficaces brindan esa información sobre de qué manera se habría realizado una determinada conducta, ¿no? Entonces, esta figura del colaborador eficaz en el caso peruano no ha servido para poder realizar o iniciar una serie de investigaciones, ¿no? Si tenemos como referencia el caso de Odebrecht, por ejemplo, ¿no? Y las investigaciones que vienen siendo realizadas por este equipo especial Lavallato, ¿no? Se han valido mucho de la información vertida por los colaboradores eficaces, ¿no? Entonces es importante considerar ante qué verbo rector estamos, qué tipo de ventaja es la que se ha ofrecido, y luego hacer un análisis entendiendo que estamos también ante delitos que pueden ser cometidos en el marco de una organización criminal, que son complejos, que son difíciles de identificar, y por lo tanto hay un amplio acervo probatorio, ¿no? Muchas gracias, maestra Giovanna. Doctor Alejandro, ¿cuál sería la opinión en Chile? Coincidiendo con los colegas, ¿cierto? Obviamente un delito de cohecho, en principio, cuando hay un actuar concertado, la verdad que es bastante complejo el tema probatorio. La posibilidad de que hayan testigos presentes durante el intercambio de cierto dinero o el acuerdo, ¿cierto? Es bastante mínima, sin perjuicio de lo cual, eh, en la medida que existan, por ejemplo, pagos a través de medios electrónicos, la Fiscalía, el Ministerio Público en Chile puede solicitar el levantamiento del secreto bancario, para lo cual es útil, ¿cierto? Acceder, ¿cierto? A las transacciones que hayan realizado las partes, sobre todo el funcionario o el particular que llevó a cabo la transferencia. En el caso del cohecho, que la doctrina denomina cohecho unilateral, es decir, la oferta que hace, la dádiva, ¿cierto? La promesa que hace el particular al funcionario público, por cierto que la declaración del funcionario público, que no es cohechado, ¿cierto? Que no acepta la dádiva, será fundamental para efectos probatorios. Eh, y en general, al menos en Chile, ¿cierto? Me imagino que en Perú y en México de ser similar, existe la sana crítica como medida ¿cierto? De convicción por parte del tribunal, y por lo tanto cualquier medio probatorio en materia penal es útil. Y así lo será en correo electrónico, ¿cierto? Incluso las conversaciones que hayan tenido las partes por redes sociales, ¿cierto? Por cualquier medio de comunicación. Pues claro, va a depender de la casuística, ¿cierto? El caso concreto y cómo se haya llevado a cabo el- el- la conducta, ¿cierto? Ya sea de soborno, cohecho activo, cohecho pasivo. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y bueno, nos pregunta la licenciada Erika González, va el comentario hacia la maestra Giovanna, que entre las recomendaciones estaba proteger a los fiscales para no ser retirados y reducir el número de jueces. Y ella, la maestra Giovanna, hizo referencia a un caso. Nos pregunta la licenciada Erika si nos puede contar un poco más acerca de ello, maestra Giovanna. Bien, sí, efectivamente hice referencia al caso de los fiscales que forman parte de el equipo especial Lavallato, ¿no? Que es un equipo conformado por 3 fiscales y liderado por el fiscal superior Rafael Vela, que tiene a su cargo la investigación de los casos que están vinculados al tema de Odebrecht, ¿no? En el año, a inicios del año 2017, digamos que
se destapó este caso y tuvimos conocimiento en el Perú de una serie de presidentes lamentablemente involucrados en este tema, y por eso es que también mostraba en la presentación incluso la foto de estos expresidentes que vienen siendo investigados, procesados justamente por este equipo especial. Lo que ocurrió fue que a inicios del año 2018 el fiscal de la Nación de entonces, el doctor Pedro Chávarri, tomó la decisión unilateral de retirar a parte del equipo, de este equipo Lavallato de investigaciones especiales, de la investigación que estaban realizando, ¿no? Entonces, recuerdo que fue el último día, o sea, víspera de Año Nuevo del 2018, ¿no? Entonces, mientras que todos estábamos entretenidos en los preparativos de Año Nuevo, a través de una publicación que salió de manera extraordinaria en el diario El Peruano, es decir, fuera del horario normal en el que salen estas publicaciones, se advirtió que se había retirado a estos fiscales, ¿no? Lo cual generó una preocupación e incluso protestas ciudadanas, y salieron a las calles varios grupos, varios ciudadanos, a mostrar el respaldo a estos fiscales que habían sido retirados de estas investigaciones, ¿no? Que eran investigaciones sensibles porque estaban vinculados justamente a una serie de personajes políticos de distintos partidos, ¿no? Y lo que se estaba investigando era también el tema de financiamiento de los mismos, ¿no? Entonces, una suerte de personajes políticos, ¿no? Incluso de quien postuló recientemente y quedó en segundo lugar en las últimas elecciones generales que hemos tenido aquí en el Perú, la señora Keiko Fujimori y su partido estaban siendo investigadas por este equipo por lavado de activos, ¿no? Y en esa línea es que estos fiscales fueron retirados de las investigaciones complejas que estaban realizando, ¿no? Entonces, por eso es que se hace esta recomendación, y la OCDE la hace justamente en junio de este año, sobre la necesidad de poder proteger a los fiscales que realizan estas investigaciones complejas, a efectos que puedan tener la tranquilidad de realizar las mismas, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el cual ocurrió el caso al que hice referencia, y por qué es que tiene sustento esta recomendación que hace la OSD. Muchas gracias, maestra Giovanna. Ya por último, la licenciada Sonia Leiva nos pregunta si al concluir el tiempo de inhabilitación es frecuente que estas personas que han realizado cohecho desarrollen otra vez puestos públicos. Iniciamos con el doctor Alejandro Leiva. Adelante, por favor. Muchas gracias por la pregunta. Va a depender en concreto el tipo penal de que se trate, ¿cierto? Hay inhabilitaciones que son de carácter temporal y hay inhabilitaciones que son de carácter perpetuo. Ahora, suele ocurrir, al menos en la legislación chilena, de que las causas criminales por estos delitos no culminen en sentencias condenatorias, dado que no todas las penas sobrepasan los 5 años y un día, que en Chile es el límite para que hablemos de un crimen. En materia procesal penal existen una serie de, por así decirlo, beneficios. En particular, hay una ley en Chile, que es la ley 18.216, que establece un sistema de cumplimiento alternativo de penas. Así, por ejemplo, si la pena a la que usted está afecto no supera los 5 años, o concurren, ¿cierto?, ciertas circunstancias atenuantes que impiden superar la barrera de los 5 años, usted puede optar a un cumplimiento alternativo, por ejemplo,
una remisión condicional de la pena. Incluso antes, durante el proceso, y que esto es lo más común, en vez de que la fiscalía lleve a juicio oral, supongamos al funcionario público, se llega a acuerdos reparatorios, ¿cierto? Lo que en Chile se denomina la salida alternativa, que no implican una sentencia de carácter condenatoria. Por lo tanto, esa inhabilitación como pena accesoria, que solamente se puede establecer cuando, en la medida que existe una sentencia firme y ejecutoriada, no opera. Entonces, la posibilidad de que ese funcionario vuelva a eventualmente un cargo público es bastante alta, lo cual plantea una dificultad, ¿cierto? Que es una dificultad que yo denomino como de la falta de certeza en la aplicación de las penas. En Chile, al menos, muchas de las penas que establece nuestro Código Penal no terminan siendo efectivas, porque el sistema está configurado, es un sistema garantista que tiene muchísimas ventajas, pero el sistema está configurado para que no se llegue a juicio oral, ¿cierto? Y que se promueven estas salidas alternativas, con ello también se disminuye el hacinamiento en las cárceles, se tiende, ¿cierto?, a la rehabilitación del individuo en la medida que se mantiene en el entorno social, pero afecta gravemente a este bien, por así decirlo, a este principio, esta máxima de la certeza en la aplicación de las penas. El no aplicar las penas que establece el Código Penal de alguna manera socava las bases del derecho penal y pasamos a un fenómeno que algunos han denominado una administrativización del derecho penal. En vez de recurrir al derecho penal sustantivo y aplicar las sanciones penales, se han privilegiado estas salidas extrajudiciales, ¿cierto? O extrapenales, ¿cierto? Que tienen más que ver con esta salida alternativa. Entonces, sí, la verdad es que es un problema la aplicación certera de estas inhabilitaciones que impidan al sujeto volver a un estamento público. Muchas gracias, doctor Alejandro. Maestro Ángel, ¿nos puede apoyar con su opinión, por favor? Sí, claro, con gusto. Aquí en México, si estamos hablando que ya está inhabilitado porque llegó a juicio y fue condenado, por lo menos el Código Penal Federal te habla de la inhabilitación de la misma temporalidad que está fijada en la pena de prisión. Es decir, el artículo 222 te maneja de 2 a 2 años de prisión, suponiendo que le pongan 3 o 4 o 5 años, dependiendo de acuerdo al árbitro judicial, es la misma temporalidad que se le va a inhabilitar al servidor público para que pueda en su momento volver a dicho cargo. Ese si estamos en el supuesto de un procedimiento, de seguir el procedimiento ordinario del sistema. Si es a través de un procedimiento abreviado o de una forma alterna de solución, como es la suspensión condicional del proceso, difícilmente los vuelven a inhabilitar. Hay un procedimiento administrativo sancionador, que es a través del órgano interno, e inclusive a partir de que se inicia el ejercicio de la acción penal y se les vincula a proceso, desde ahí ya lo están inhabilitando de su cargo y difícilmente pueden regresar al mismo. Muchas gracias, maestro Ángel. Maestra Giovanna, adelante, por favor. Bien, en el caso de Perú también depende, sí, mucho de los delitos de los cuales se trate, ¿no? En el caso de corrupción de funcionarios, prácticamente todo el articulado concerniente a los delitos contra la administración pública conlleva una inhabilitación por un periodo de 5 años para ejercer algún cargo público. Ciertamente también se requiere en aras del respeto a la presunción de inocencia que estemos ante una sentencia que sea una sentencia firme, una sentencia ejecutoriada. Pero también generalmente este tipo de conductas tiene un antecedente que son, como se ha mencionado, los procesos administrativos disciplinarios, ¿no? Que pueden ser por una falta ética, de acuerdo al Código de Ética de la Función Pública que tenemos aquí en Perú, o por alguna de las infracciones señaladas en la Ley del Procedimiento Administrativo General o la Ley Servir, que se refiere a los
funcionarios de la administración pública, ¿no? Entonces, este tipo de sanciones también administrativas que son previas a la emisión de una sentencia en el ámbito penal conllevan una destitución o una suspensión, ¿no? Si es que la sanción por la comisión de la falta ética o la falta administrativa implica una destitución, ello ya significa per se una inhabilitación por espacio de 5 años para el funcionario. Y en el caso del cohecho, la falta ética con la cual estaría relacionada ese tipo de conducta sería con el tema de las ventajas indebidas, ¿no? Entonces tendríamos ya un funcionario inhabilitado a través de un procedimiento administrativo disciplinario, incluso antes de pasar al ámbito penal, ¿no? El cual puede demorar varios años y conllevar ya en este caso de una sentencia que firme a una inhabilitación también por 5 años, ¿no? Entonces, luego de esa inhabilitación, que implica una inscripción en un registro de funcionarios sancionados, administrados por Servir, que es la autoridad encargada para el caso, ya el funcionario podría ocupar determinados cargos, ¿no? Muchísimas gracias, maestra Giovanna. Pues no me queda más que agradecerles a nuestros 3 ponentes internacionales que nos acaban de aportar en este conversatorio Combate al Cohecho Internacional, a la maestra Giovanna Fabiola Vélez Fernández, representante de Perú, al doctor Alejandro Leiva López, representante de Chile, y al maestro Ángel Echegaray Vaca, representante de México. Les agradecemos a los 3, a nombre de la maestra Elsa Delgadillo Aguirre, directora general del Centro de Estudios de Posgrado, y del doctor Oscar Ulises Delgadillo Aguirre, rector de nuestra institución, por esta importante participación en este conversatorio internacional. Muchísimas gracias. Gracias. Y también agradecemos a nuestros participantes que semana con semana nos siguen en nuestros eventos. Los esperamos para nuestra próxima conferencia el día jueves. Que tengan todos una excelente tarde y muchísimas gracias por su participación. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Finalizamos nuestra reunión. Excelente tarde.